Por la entrada de la vecindad apareció el profesor Girafales. Pero su elegante traje estaba desgastado, y en su rostro se notaban las marcas de la preocupación. Pero lo más extraño de todo es que, por primera vez, venía con las manos vacías. El profesor miró alrededor y notó que no había nadie en el patio. Respiró hondo y se dirigió al departamento de doña Florinda. Tocó la puerta con firmeza. Y doña Florinda abrió con una sonrisa radiante. Profesor Girafales. ¡Qué milagro que viene por aquí! Pero, por favor, pase. Pero el maestro no entró. Aunque estaba feliz de verla, su expresión era seria. Doña Florinda, vengo a despedirme. La sonrisa de la mujer se desvaneció. ¿Despedirse? ¿De qué habla, profesor? Girafales bajó la mirada y suspiró. He tomado una decisión. Ya no podré estar con usted, he renunciado a mi trabajo, y también a usted. Doña Florinda sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No entiendo, ¿pero por qué? El profesor levantó la vista, y con un tono pausado y solemne, respondió. Porque debo volver a mi verdadera vocación. Doña Florinda miró sorprendida. ¿Verdadera vocación? ¿De qué está hablando, profesor? Girafales tragó saliva antes de continuar. Yo, soy sacerdote. Siempre lo fui. El silencio se apoderó de la vecindad. Y doña Florinda sintió un nudo en la garganta. No, no puede ser. Es la verdad. Afirmó el profesor. Por muchos años, oculté mi identidad. Pero he recibido una señal. Y no puedo seguir ignorando mi deber. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de doña Florinda. ¿Y nuestra relación? ¿Todo lo que vivimos? Girafales bajó la mirada. Fue un error, uno del cual debo arrepentirme. Doña Florinda sintió su mundo derrumbarse. Pero, ¿por qué ahora? Porque he ocultado un secreto. Doña Florinda sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir con eso? Girafales negó con la cabeza. No puedo decir más. Pero, por favor, guarde este secreto. Doña Florinda sollozó, pero asintió lentamente. Y el profesor Girafales sonrió con tristeza, y con un último suspiro, se despidió. Adiós, doña Florinda. Y sin más, se dio media vuelta y se marchó, dejando atrás un silencio pesado. Pero en la vecindad, el chavo observaba desde su barril, con la mirada fija en el profesor. Y notó que algo en su rostro parecía diferente. Pero lo más extraño de todo era el sonido de unas campanas lejanas, que solo él podía escuchar. Y al día siguiente, en el salón de clases, los niños conversaban animadamente mientras esperaban la llegada de su profesor. Es raro que el maestro no haya venido hoy, dijo Kiko. Sí, pero yo sé por qué, intervino el chavo, llamando la atención de los demás. Ah, ¿sí? Pues dinos lo que sabes, exigió la Chilindrina, cruzándose de brazos. El chavo miró a ambos lados con cautela y se inclinó un poco hacia sus amigos. Escuché que renunció para seguir su verdadera vocación. ¿Su verdadera vocación?, preguntó Ñoño, rascándose la cabeza. ¿Y eso qué significa? Pues, que quiere hacer algo que de verdad le gusta, respondió el chavo, evitando dar más detalles. ¡Ay, qué cosas! Yo pensaba que su vocación era estar con mi mami, dijo Kiko con inocencia. No digas tonterías, le reclamó la Chilindrina. Además, ¿quién será nuestro profesor ahora? Y en ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Buenos días, saludó don Ramón, entrando con su característica sonrisa. Y los niños se quedaron boquiabiertos. Papá, ¿tú qué haces aquí?, preguntó la Chilindrina, incrédula. Don Ramón caminó hasta el escritorio y se apoyó sobre él con aire de confianza. Pues miren, el profesor Girafales me pidió hace unos días que hoy le hiciera el favor de darles clase. No me diga, exclamó Ñoño.
¿Entonces usted será nuestro maestro? Exactamente, respondió don Ramón con orgullo. Los niños se miraron entre sí, algo confundidos, pero terminaron aceptando la situación. Oiga, don Ramón, intervino Godínez. ¿Y usted sabe qué pasó con el profesor Girafales? Don Ramón se encogió de hombros. Renunció para seguir su verdadera vocación. Aunque la verdad, no sé cuál sea esa vocación. Los niños quedaron pensativos, pero don Ramón chasqueó los dedos. Bueno, basta de chismes. Vamos a empezar la clase. Después de eso, don Ramón se dirigió al pizarrón con aire decidido. Sin embargo, justo cuando iba a escribir algo, un escalofrío recorrió la sala. El ambiente se sintió pesado por unos segundos, y un leve sonido de campanas resonó en el fondo, y era tan sutil que nadie pareció notarlo. Y habían pasado algunas horas desde que terminó la clase. Y en la vecindad, el Chavo y Kiko estaban sentados en las escaleras, conversando sobre lo que había pasado con el profesor Girafales. Oye, Kiko, dijo el Chavo, rascándose la cabeza. ¿Y cómo está tu mamá? Kiko, que estaba inflando su pelota, bajó la mirada con incomodidad. No sé si deba decirte. Anda, dime, es que me da curiosidad. El niño de los cachetes inflados suspiró. Pues, está triste. No ha querido hablar con nadie desde que el profesor Girafales se fue. El Chavo quedó en silencio, sintiendo una punzada en el pecho. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la casa de don Ramón se abrió de golpe. Chavo. Kiko. Rápido, vengan. Gritó la Chilindrina, con los ojos bien abiertos y el rostro pálido. ¿Qué pasa, Chilindrina? Preguntó Kiko, sorprendido. No pregunten. Entren a la casa de mi papá. Tienen que ver la televisión. Sin entender lo que sucedía, los niños corrieron detrás de ella y entraron al pequeño hogar de don Ramón. Y en la sala, la televisión estaba encendida, mostrando una transmisión de última hora. El rostro de un reportero serio apareció en la pantalla, con un fondo donde se veía una iglesia en ruinas, envuelta en humo y cenizas. Nos encontramos en el lugar de un terrible atentado ocurrido hace apenas unas horas. Una bomba explotó dentro de esta iglesia, llevándose la vida de varias personas, incluyendo al sacerdote que dirigía la parroquia. Los cuerpos quedaron irreconocibles debido a las llamas, pero entre los restos se ha identificado al sacerdote responsable de esta iglesia, quien en vida fue conocido como el sacerdote Girafales. El Chavo sintió que el mundo se detenía. Kiko dejó caer su pelota. Y la Chilindrina se llevó las manos a la boca. Y el reportero continuó hablando, pero ellos ya no podían escuchar nada. Sus ojos estaban clavados en la imagen de la iglesia destruida, en las cenizas que cubrían el suelo, y en los cuerpos cubiertos con mantas blancas. Y después de un momento, los tres niños empezaron a llorar. Pero justo en ese momento, la puerta de la casa se abrió, y don Ramón entró con su característico andar despreocupado. ¿Qué hacen aquí metidos? ¿Y por qué están llorando? Preguntó. Pero los niños no respondieron. Simplemente señalaron la televisión. Don Ramón frunció el ceño y se acercó. Pero cuando vio la noticia, su expresión cambió por completo. Y se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. El Chavo intentó hablar, pero su voz se quebró. El profesor Girafales era sacerdote, y ahora. Don Ramón no respondió. Y los niños lo miraron con preocupación. Pero entonces, con una voz apenas audible, don Ramón susurró. Esto no puede estar pasando. Y habían pasado algunos días desde aquel trágico incidente. La noticia del atentado en la iglesia se había extendido rápidamente, y todos en la vecindad estaban conmocionados. Doña Florinda estaba devastada. Apenas hablaba con alguien y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su casa, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar.
Y un día, los vecinos se reunieron en la vecindad después de haber asistido al entierro de los restos irreconocibles del profesor Girafales. Nadie pudo contener las lágrimas durante la ceremonia, y uno a uno, se acercaron a doña Florinda para darle su más sincero pésame. Incluso el señor Barriga, con su acostumbrada formalidad, mostró un gesto de respeto. Lamento mucho su pérdida, doña Florinda. Él fue un gran hombre. Los alumnos del salón también estuvieron presentes. Ñoño, Godínez y los demás no podían creer que su profesor ya no estuviera con ellos. Siempre fue tan bueno con nosotros, murmuró Ñoño, secándose las lágrimas. Sí, nunca nos gritó, ni nos castigó como otros profesores lo harían, agregó Popis. Y cada uno de los presentes compartió sus recuerdos sobre el profesor Girafales, recordándolo como el hombre recto y bondadoso que siempre fue. Y después de un largo silencio, todos comenzaron a retirarse a sus casas, intentando procesar la pérdida. Y más tarde, el Chavo, Kiko y la Chilindrina se sentaron en las escaleras de la vecindad. La tristeza seguía presente en sus rostros mientras intentaban comprender lo que había sucedido en tan solo una semana. Es increíble, dijo la Chilindrina, abrazando sus rodillas. Todo pasó tan rápido. Sí, como si alguien hubiera planeado todo esto, agregó Kiko, mirando al suelo. Y el Chavo, que había estado en silencio hasta ahora, suspiró. No entiendo por qué pasó todo esto. ¿Por qué alguien haría algo así en una iglesia? Ninguno de los tres tenía respuesta. Solo el pesado silencio de la noche los acompañaba. Y después de un rato, decidieron regresar a sus casas. Cada uno tomó caminos distintos, con la mente cargada de pensamientos. El Chavo entró al departamento 8, se dejó caer sobre su viejo colchón y cerró los ojos. El dolor aún estaba ahí, pero intentó concentrarse en un solo pensamiento. Por lo menos, el profesor Girafales se fue siendo la persona más correcta que he conocido. Y con ese consuelo en su corazón, se quedó dormido. Después de eso, el tiempo pasó y la vecindad poco a poco volvió a la normalidad. Aunque la sombra de la tragedia aún rondaba en los corazones de todos, cada uno retomó su rutina como si nada hubiera pasado. Doña Clotilde seguía intentando conquistar a don Ramón, quien, como siempre, hacía todo lo posible por evitarla. Doña Florinda continuaba discutiendo con don Ramón por cualquier motivo, y, como era costumbre, terminaba dándole una sonora bofetada antes de entrar a su casa con Kiko. Y los niños volvían a correr por el patio, inventando juegos y travesuras, y aunque el recuerdo del profesor Girafales seguía presente en ellos, se consolaban pensando que ahora estaba en un mejor lugar. Y un día, en una tarde tranquila cuando los niños regresaban de la escuela, al cruzar el portón de la vecindad, lo primero que vieron fue a doña Clotilde de pie, acomodando unas macetas afuera de su casa. Kiko se detuvo en seco, y con su típica expresión de espanto, exclamó: «¡Aguas! Ahí está la bruja del 71». El Chavo y la Chilindrina reaccionaron con sobresalto, como si la presencia de doña Clotilde realmente fuera aterradora. «¡Ay no! Corran antes de que nos tire una maldición», dijo la Chilindrina, cubriéndose la cara. Doña Clotilde los miró con enojo y cruzó los brazos con indignación. «Ya basta, niños. ¿Cuántas veces les tengo que decir que yo no soy ninguna bruja?». Pero los tres ya estaban tan asustados que apenas escuchaban lo que decía. Y con frustración, doña Clotilde entró a su casa y cerró la puerta de golpe. Y el Chavo suspiró con alivio. «Nos salvamos de ser transformados en animales». La Chilindrina, ya más relajada, miró a Kiko con una sonrisita burlona y le dijo: «Bueno, tú no tuviste tanta suerte». «¿Qué me habrá querido decir?», preguntó Kiko, sin entender la broma. Y el Chavo decidió cambiar el tema. «Mejor juguemos a algo». «Sí», respondieron los otros dos al unísono.
Y sin más preocupaciones, los tres comenzaron a jugar en el patio, riendo y disfrutando la tarde como siempre. Sin embargo, lo que no sabían era que algo oscuro iba a pasar en ese día. Y los tres niños continuaban jugando en el patio principal, cuando de repente, el portón de la vecindad se abrió y apareció el señor Barriga acompañado de su hijo ñoño. Sin embargo, algo en ellos no era normal. Ambos tenían el rostro desanimado, como si algo los estuviera preocupando. Y el chavo, como siempre, corrió hacia ellos, pero sin querer queriendo terminó dándole un golpe al señor Barriga. «Chavo», exclamó el señor Barriga, llevándose una mano a la cabeza. «¿Por qué siempre que entro a la vecindad me recibes con un golpe?». El chavo, con su habitual ingenuidad, respondió: «Pues porque en la salida nunca lo encuentro». El señor Barriga suspiró con fastidio y se acomodó la chaqueta. «Como sea, eso no importa ahora. Tengo que hablar con don Ramón sobre algo importante. Y ñoño, quédate aquí con tus amigos. No tardaré mucho». El niño asintió en silencio. Y sin decir más, el señor Barriga caminó hacia la casa de don Ramón y tocó la puerta. Después de eso, los niños miraron a ñoño, notando que su actitud era diferente a la de siempre. En lugar de estar emocionado, tenía la mirada baja y parecía inquieto. «¿Qué te pasa, ñoño?», preguntó la Chilindrina, preocupada. ñoño suspiró y los miró con seriedad. «Es que, algo pasó. Cuando llegué a mi casa, escuché a mi papá hablar por teléfono con los papás de Godínez. Y decían que había desaparecido». Los ojos de los niños se abrieron de par en par. «¿Cómo que desapareció?», preguntó Kiko, sintiendo un escalofrío. «No sé, solo escuché que estaban preocupados porque no volvió a casa desde esta mañana. Y nadie sabe dónde está». El chavo, la Chilindrina y Kiko intercambiaron miradas nerviosas. La noticia los dejó en completo silencio por varios segundos. Pero, Godínez no es de los que se van sin avisar», exclamó la Chilindrina, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba escuchando. Y ñoño bajó la cabeza. «Eso mismo decía mi papá, que esto no era normal». Los cuatro se quedaron en silencio. Y el ambiente en la vecindad se sintió más pesado de repente. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenían ganas de jugar. Solo les quedaba esperar, y desear que Godínez apareciera pronto. Y los niños pasaron un buen rato en el patio, sin jugar ni hacer travesuras, todavía preocupados por la desaparición de Godínez. Después de un tiempo, el señor Barriga terminó de cobrar la renta en todos los departamentos y se preparó para irse. «Bueno, ñoño, vámonos a casa», dijo con tono serio. ñoño asintió y se despidió de sus amigos con una mirada triste. «Nos vemos mañana». Los tres niños le respondieron con un gesto silencioso y vieron cómo el señor Barriga y su hijo se alejaban. El ambiente en la vecindad se sentía diferente, más pesado, más sombrío. «Creo que ya es hora de irnos a nuestras casas», dijo la Chilindrina con un suspiro. «Sí», respondió Kiko sin mucho entusiasmo. Y uno por uno, los niños se separaron. La Chilindrina entró a su casa, Kiko fue hacia su hogar, y el chavo caminó hacia su barril. Después de eso, se metió dentro y cerró los ojos, tratando de calmar su mente. Después, pasaron algunos minutos y el chavo decidió salir. No soportaba quedarse allí, pensando en lo peor. Así que caminó lentamente fuera de la vecindad, tratando de distraerse. Pero entonces, a lo lejos, algo lo hizo detenerse en seco. «No puede ser», susurró, con los ojos muy abiertos. A unos metros de distancia, vio a alguien que jamás esperó volver a ver. El profesor Girafales. El corazón del chavo latía con fuerza. Quería convencerse de que era solo su imaginación, pero no era posible. Allí estaba, de pie, con su traje habitual, mirando a su alrededor antes de meterse en un callejón.
Desesperado, el chavo dio media vuelta y corrió de regreso a la vecindad. Cuando llegó, apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento. Golpeó la puerta de don Ramón con insistencia. «Rápido, don Ramón. Abra la puerta». Después de unos segundos, la puerta se abrió de golpe y apareció don Ramón, con evidente molestia. «Mira, chavo, si es para pedirme una torta de jamón, no tengo ni para mí». Pero el chavo no le dejó reaccionar. Rápidamente lo jaló del brazo y lo sacó de la vecindad. «No es eso, don Ramón. Rápido, mire allá». El chavo señaló con el dedo tembloroso hacia el callejón, donde había visto al profesor Girafales. Don Ramón, aunque todavía irritado, decidió hacerle caso. Y en ese momento, su rostro cambió por completo. A lo lejos, el profesor Girafales caminaba con calma, hasta perderse en la oscuridad del callejón. «Pero», murmuró don Ramón, boquiabierto. «¿No que el maestro estaba muerto?». Se quedaron en silencio. El aire se sintió más pesado, y un escalofrío recorrió la espalda de ambos. «¿Acaso fingió su muerte?», preguntó el chavo, sin apartar la vista. Don Ramón estaba confundido, pero algo dentro de él le decía que esto no era una coincidencia. Primero, el profesor Girafales muere y ahora aparece como si nada. Luego, Godínez desaparece sin dejar rastro. No podía ignorarlo. «Chavo, regresa a la vecindad», ordenó don Ramón con seriedad. «Yo tengo que resolver esto antes de que sea tarde». El chavo quiso protestar, pero el tono firme de don Ramón lo hizo dudar. Por primera vez en mucho tiempo, lo vio realmente preocupado. Y sin decir más, don Ramón respiró hondo y comenzó a caminar en dirección al callejón. Y don Ramón caminaba con paso apresurado hacia el callejón, donde había visto al profesor Girafales. El miedo le oprimía el pecho, pero la curiosidad y el instinto de proteger a los suyos lo impulsaban a seguir. Sin embargo, a mitad de camino, se detuvo. «No. Esto no está nada bien», murmuró para sí mismo. Y pensó en lo extraño de toda la situación. Un hombre que fingió su muerte, un niño desaparecido, y ahora esa aparición misteriosa. Así que no podía arriesgarse a entrar desarmado. Después de eso, dio media vuelta y regresó a su casa. Al llegar, buscó bajo su cama y sacó una vieja escopeta de caza. Revisó que estuviera cargada y asintió con una mueca. «Menos mal la reparé hace unos días», dijo en voz baja. Después, fue a la cocina, tomó un cuchillo y lo guardó en el cinturón. Luego, se miró un segundo en el espejo. Estaba pálido, pero decidido. «Bueno, Ramón. A ver si esta vez no te toca salir corriendo», se dijo, forzando una sonrisa nerviosa. Después respiró hondo y volvió a salir rumbo al callejón. Y al llegar al callejón, la sensación de peligro se intensificó. El silencio era casi absoluto, salvo por el eco de sus pasos sobre el suelo de piedra. Después de avanzar unos metros, notó algo. Una puerta de metal entreabierta en la pared izquierda. Se acercó lentamente, apoyó la mano en la superficie fría y empujó con cuidado. Y el rechinar de las bisagras oxidadas resonó en el pasillo. «Aquí es», susurró, mientras ajustaba la escopeta. El interior era un cuarto amplio y abandonado. Paredes agrietadas, muebles rotos y un hedor extraño que le revolvió el estómago. Y avanzó con cautela, atento a cualquier ruido. Pero de repente, al fondo, vio una luz tenue que salía de una habitación. Se escondió entre las sombras y comenzó a acercarse. Y con cada paso, el olor se hacía más intenso. Era un hedor metálico, denso y nauseabundo. Pero al llegar a la puerta, asomó la cabeza lentamente. Y lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación era mucho más grande de lo que parecía. En el centro, había una serie de símbolos extraños dibujados con una sustancia oscura sobre el suelo.
A su alrededor, una decena de figuras encapuchadas se arrodillaban, murmurando en un idioma incomprensible. Pero lo peor estaba en el centro del círculo. Allí, sobre una mesa de piedra, estaba Godínez. Su cuerpo estaba inerte, con la mirada vacía, y su pecho abierto. Y don Ramón sintió un nudo en la garganta. Pero el horror no terminó ahí. Junto a la mesa, vestido con una túnica negra, estaba el profesor Girafales. Él sostenía un cuchillo ensangrentado en una mano, y con la otra, arrancó un pedazo del cuerpo de Godínez. «Esto es terrible», murmuró don Ramón, retrocediendo un paso. Girafales llevó la carne a su boca y la masticó lentamente, mientras los encapuchados lo seguían en el mismo acto macabro. El estómago de don Ramón se revolvió. Apenas logró contener las náuseas. Esto no puede ser real», murmuró, aferrando su escopeta con fuerza. Pero en ese momento, el profesor Girafales dejó de masticar y levantó la mirada. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Y lo peor de todo, miraban directamente hacia don Ramón. Y don Ramón se quedó petrificado cuando el profesor Girafales lo miró directamente. Y los encapuchados, al notar que había un intruso, se levantaron al unísono y comenzaron a acercarse, rodeándolo lentamente. «No puede ser», murmuró don Ramón, retrocediendo un paso mientras apuntaba con su escopeta. Pero, de repente, Girafales levantó una mano. «Deténganse», ordenó, y los encapuchados se detuvieron en seco. El profesor Girafales dio un paso al frente, con su túnica negra manchada de sangre y la mirada clavada en don Ramón. «¿Por qué has venido aquí, Ramón?», preguntó con voz tranquila, pero cargada de una amenaza implícita. «¿Acaso no podías dejar todo esto como una simple coincidencia?». Don Ramón apretó los dientes. «¿Coincidencia? ¿Me está hablando en serio, maestro?», gritó, sin soltar su escopeta. «Esto es una maldita locura. Primero fingir su muerte, y luego esto. Usted tiene que pagar por lo que hizo». Girafales soltó una carcajada seca. «¿No lo entiendes, Ramón?», dijo, mientras señalaba con una mano al círculo de sacrificio. «Esta es mi verdadera vida, mi verdadera misión. La enseñanza siempre fue una fachada. Y lo que ves aquí, es el verdadero conocimiento. El verdadero poder. Usted está enfermo», escupió don Ramón, respirando entrecortadamente. El profesor Girafales lo miró con compasión fingida. «Tienes razón, Ramón. Esto puede parecer terrible para alguien como tú. Pero ahora debes elegir», exclamó Girafales, mientras su tono se volvió más frío. «O te unes a nosotros, o te conviertes en uno de nuestros sacrificios». El corazón de don Ramón empezó a latir con fuerza. Y miró a su alrededor. Los encapuchados lo rodeaban y no había muchas salidas. Pero entonces, su mirada se detuvo en una tubería metálica al fondo de la habitación, justo en la pared por donde había entrado. Estaba oxidada, vieja, y con una pequeña fuga que despedía un leve silbido. Era una tubería de gas. Y entonces, don Ramón ideó un plan. Después de eso, intentó calmar su respiración, y fingió estar considerando la oferta. Luego, bajó lentamente la escopeta, haciendo creer que se rendía. «Bueno, maestro, tiene razón. ¿Para qué hacerme el héroe, verdad?», dijo, esbozando una sonrisa nerviosa. «Mejor me uno a ustedes». El profesor Girafales arqueó una ceja, sorprendido. «¿De verdad lo dices?», preguntó con incredulidad. «Claro», exclamó don Ramón. «A ver, ¿dónde firmo?». Girafales soltó una risa gutural. «No se firma, Ramón. Se demuestra con sangre». «Ah, claro, sangre, qué bonito», dijo don Ramón, entrecerrando los ojos.
Y en ese instante, sin darles tiempo a reaccionar, levantó la escopeta y apuntó directo al pecho de Girafales. «Hasta nunca, maestro Longaniza», gritó. Y el estruendo retumbó en toda la habitación. El profesor Girafales cayó hacia atrás, mientras su túnica se empapaba de sangre. Los encapuchados gritaron y corrieron hacia don Ramón. Pero él no perdió el tiempo. Giró el arma hacia la tubería de gas y apretó el gatillo. La bala perforó el metal y una chispa encendió la fuga. El gas hizo contacto y una explosión ensordecedora sacudió la habitación. Don Ramón salió corriendo hacia la puerta mientras el fuego se expandía a su alrededor. «Tengo que salir de aquí», dijo, mientras corría lo más rápido que le permitían sus piernas. Saltó por la puerta de metal y corrió por el callejón. A sus espaldas, las llamas comenzaron a consumir el antiguo refugio. El calor abrasador le rozó la nuca, pero siguió corriendo sin mirar atrás. Cuando llegó al final del callejón, escuchó una explosión aún mayor. El suelo tembló y el aire caliente lo empujó hacia adelante. Cayó al suelo y rodó, raspándose las manos y las rodillas. Al darse la vuelta, vio una columna de fuego que ascendía hacia el cielo nocturno. Trozos de metal y concreto salieron disparados, junto con algo más. Eran restos humanos. Partes de cuerpos despedazados fueron lanzadas por el aire, cayendo con golpes sordos en el suelo. El hedor a carne quemada lo golpeó de inmediato. Don Ramón se quedó mirando, sin poder procesar lo que acababa de hacer. «Lo logré», murmuró, jadeando. Pero entonces, algo captó su atención. En medio del fuego y los escombros, una figura se levantó lentamente. El profesor Girafales seguía vivo. Y al verlo, Girafales sonrió. «Esto, aún no termina, Ramón», dijo, con una voz gutural y antinatural. Y don Ramón se quedó paralizado al ver al profesor Girafales de pie entre las llamas. Su rostro estaba cubierto de sangre, su túnica destrozada, y su sonrisa, esa sonrisa era inhumana. «Esto aún no termina, Ramón», repitió aquella voz gutural. Pero entonces, el profesor Girafales dio un paso hacia adelante y cayó de rodillas. De su boca empezó a brotar sangre oscura, espesa, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intentó levantarse, pero no pudo. «No puede ser», musitó Girafales. Don Ramón, aún con la escopeta en las manos, lo observó con el corazón latiéndole en la garganta. De repente, los ojos del profesor Girafales se volvieron blancos y su cuerpo se desplomó contra el suelo. Su cabeza quedó girada hacia don Ramón, con esa macabra sonrisa congelada en su rostro. Y no se movió más. Y don Ramón permaneció allí varios minutos, con el arma lista, esperando que el cuerpo se levantara otra vez. Pero no ocurrió. Y finalmente, dio un paso atrás, después otro, y luego salió corriendo del callejón. Y la noticia del macabro descubrimiento se esparció rápidamente. La policía encontró el sótano destruido y restos humanos irreconocibles. Declararon que se trató de una secta que realizaba rituales macabros, pero que el cabecilla, un hombre identificado como el profesor Girafales, había muerto en la explosión. Y la vecindad se llenó de curiosos durante días. Don Ramón fue interrogado varias veces, pero lo dejaron libre al confirmar que solo intentó detener esa locura. Después, finalmente, el tiempo pasó, y poco a poco, todo volvió a la normalidad. El chavo volvió a jugar. Kiko volvió a llorar por cualquier cosa. La Chilindrina siguió haciendo travesuras. Y don Ramón, aunque por las noches aún se despertaba sobresaltado recordando aquella sonrisa, también retomó su vida. Ya que finalmente, todo había terminado. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salgas.